La humedad se aferraba a la piel como una segunda capa. El aire de la selva vietnamita era tan espeso que cada respiración parecía una batalla silenciosa. Entre los árboles altos y la vegetación que nunca dormía, hombres y mujeres trabajaban con manos curtidas, hundiendo palas rudimentarias en la tierra mojada. Eran campesinos, pero ya no sembraban arroz. Cavar era su nueva cosecha. Cavar era su manera de sobrevivir. A finales de los años 50, cuando las tropas extranjeras comenzaron a aumentar su presencia en el sur de Vietnam, los aldeanos sabían que no podían enfrentarse al enemigo de frente. El poder de las bombas, los helicópteros y las armas automáticas era demasiado. Así nació la idea de desaparecer, no huyendo hacia las montañas, sino hundiéndose bajo sus propios pies. El primer túnel fue apenas un refugio, una grieta húmeda que servía para esconder a un par de combatientes. Pero pronto se convirtió en una red. Los túneles crecieron, se ramificaron como raíces vivas que abrazaban la tierra. A cada nuevo ataque, los hombres del Vietcong cavaban más profundo, más lejos, hasta que la jungla entera comenzó a tener un eco hueco bajo su superficie. En la oscuridad, los niños llevaban mensajes, las mujeres cocinaban en hornos sin humo, y los soldados dormían a centímetros de la muerte. Desde arriba, el enemigo veía una aldea tranquila. Desde abajo, hervía una ciudad secreta. Las noches eran el único momento en que el suelo respiraba. Entonces salían los guerrilleros, con el rostro cubierto de barro y la mirada encendida. Se movían como sombras entre los árboles, atacaban y desaparecían antes de que el eco del disparo se apagara. Los soldados estadounidenses llamaban a eso el infierno invisible. El capitán norteamericano James Hunter fue uno de los primeros en enfrentarse a ellos. En sus informes describía algo que sus superiores no querían creer. No peleamos contra hombres, peleamos contra fantasmas. Los túneles eran trampas, refugios, hospitales, arsenales. Había puertas falsas, pasadizos que llevaban a cámaras inundadas, y túneles tan estrechos que solo un cuerpo delgado podía atravesarlos arrastrándose. En una aldea cercana a Siyuchi, una mujer llamada Lin pasaba las noches cocinando arroz y secando pólvora. Su esposo había muerto el año anterior, aplastado por un derrumbe dentro de un túnel. Pero ella seguía allí, alimentando a los combatientes. Si dejamos de cavar, morimos, decía. Si seguimos cavando, tal vez vivamos un día más. En la superficie, los bombarderos B-52 cruzaban el cielo como dragones de acero, dejando caer su fuego sobre la selva. La tierra temblaba, los árboles caían, pero los túneles resistían. Cada explosión solo hacía que los vietnamitas cavaran más profundo. La selva parecía tragarse la guerra. Un día, un joven soldado estadounidense, el teniente Michael Reeves, fue asignado a una unidad llamada Tunnel Rats, ratas de túnel. Su misión era ingresar en esas madrigueras humanas, armado solo con una linterna, una pistola y su propio miedo. En su primera incursión, se arrastró por un pasadizo que olía a barro, sudor y muerte. Los muros estaban tan cerca que podía sentir su propio corazón rebotando en ellos. Avanzó varios metros hasta que escuchó un susurro. No era viento, era respiración. Alzó la linterna y vio dos ojos frente a él. Un combatiente vietnamita, delgado, inmóvil, con una granada en la mano. Ambos se miraron durante un segundo eterno. Luego la oscuridad lo devoró todo. En la superficie, sus compañeros escucharon el estruendo. Reeves nunca volvió a salir. Para los estadounidenses, aquel túnel era un infierno. Para los vietnamitas, era un hogar. Los años pasaron y la red subterránea creció hasta convertirse en un laberinto de más de 250 kilómetros. Había salas de reunión, almacenes de armas, hospitales, incluso pequeños teatros donde los soldados cantaban canciones revolucionarias bajo el suelo. En medio de la guerra, habían creado una ciudad que el enemigo no podía conquistar porque ni siquiera podía encontrarla. El olor a tierra húmeda y sudor se mezclaba con el de la esperanza. Cada golpe de pala era una promesa silenciosa de resistencia. Algunos nacían y morían bajo ese suelo sin ver jamás la luz del sol. Otros salían solo para pelear, como sombras que emergían de las raíces mismas del país. Cuando los estadounidenses lanzaron su ofensiva más dura, conocida como Rolling Thunder, creyeron que aplastarían al enemigo.
Pero la lluvia de bombas solo dejó más barro para ocultar los secretos de la selva. Los túneles sobrevivieron, y con ellos, la voluntad del pueblo vietnamita. En un cuaderno rescatado años después, un soldado del Vietcong escribió: «Ellos tienen el cielo, nosotros tenemos la tierra. Pero bajo la tierra, la guerra es nuestra». El sol ardía sobre la jungla como un ojo furioso. Cada día, los helicópteros rugían sobre los árboles, escupiendo fuego y metralla. El suelo vibraba con las explosiones, los pájaros huían, y la selva quedaba cubierta de humo negro y hojas quemadas. Pero cuando el polvo se asentaba, la tierra volvía a abrir sus grietas. Los túneles respiraban, y de ellos, los guerrilleros volvían a surgir. Para los soldados estadounidenses, aquello era desesperante. El enemigo no tenía rostro. No había líneas de frente, ni trincheras, ni victorias claras. Los combatientes del Vietcong aparecían de la nada, atacaban con precisión quirúrgica, y desaparecían otra vez bajo la tierra, como si el bosque los tragara. El sargento William Red Hawkins escribió en una carta que nunca llegó a su familia: «A veces siento que estamos peleando contra la selva misma. Disparamos al viento, matamos sombras, y cada noche dormimos sabiendo que debajo de nosotros hay hombres observándonos en silencio». En Siyuchi, los túneles se convirtieron en un símbolo de resistencia. Los vietnamitas los ampliaban sin descanso, cavando más profundo, conectando aldeas enteras bajo el suelo. Los mapas eran dibujados a mano, guardados como tesoros. Cada pasadizo tenía una historia. Uno conducía al río Saigón, otro a un hospital improvisado, otro a un escondite donde los niños aprendían a leer en la penumbra. El comandante Min, un hombre de rostro curtido y voz tranquila, recorría los túneles descalzo, tocando las paredes con respeto. Decía que la tierra escuchaba, que podía sentir las vibraciones de la guerra. «Si la selva es nuestra madre», murmuraba, «la tierra es nuestro corazón». Los estadounidenses intentaron de todo para vencer ese corazón subterráneo. Lanzaron gases, inundaron túneles, soltaron perros entrenados para rastrear el olor humano. Pero el Vietcong respondía con ingenio. Colocaban trampas mortales, lanzas envenenadas, puertas falsas, minas ocultas. Cada metro de túnel era una trampa mortal para el invasor. Uno de los Tunnel Rats, el soldado John Aegis, sobrevivió a 3 incursiones. En su última misión, bajó con una cuerda, con la linterna temblando entre sus dedos. Encontró huellas frescas y una pared húmeda donde alguien había escrito algo con carbón. No entendía el idioma, pero la frase lo heló. «Estás respirando mi aire». Volvió a subir gritando, con la mirada vacía. Desde ese día, nunca volvió a dormir bajo tierra. Mientras tanto, los campesinos en las aldeas seguían viviendo con la guerra sobre sus cabezas. Las mujeres cargaban comida y medicinas a través de túneles tan estrechos que tenían que arrastrarse sobre el vientre. Los niños se acostumbraron al sonido de los bombardeos como si fueran truenos de cada día. La guerra se volvió rutina. En 1968, durante la famosa ofensiva del Tet, el Vietcong emergió de sus túneles y atacó simultáneamente más de 100 ciudades. Fue el golpe más audaz de la guerra. Los estadounidenses quedaron paralizados. El enemigo que creían confinado bajo tierra se había levantado frente a sus ojos. Las imágenes de esa ofensiva recorrieron el mundo. En las pantallas de televisión, los espectadores veían una selva ardiendo, aldeas destruidas, soldados confundidos. Pero lo que no veían era el sacrificio silencioso de quienes permanecían bajo el suelo, sosteniendo con sus manos la guerra desde las sombras. La joven Lin, la misma que había perdido a su esposo en un derrumbe, se convirtió en una leyenda entre los suyos. Organizó cocinas secretas, ayudó a construir hospitales subterráneos, y enseñó a los nuevos reclutas a moverse en la oscuridad sin hacer ruido. Le llamaban la madre del laberinto. Una noche, mientras revisaba un túnel recién cavado, escuchó un estruendo. La tierra comenzó a temblar. Los estadounidenses habían descubierto la entrada y lanzaron explosivos. Lin gritó para que todos corrieran, pero el pasadizo colapsó. Cuando sus compañeros lograron rescatarla, estaba cubierta de tierra y sangre. Con una voz apenas audible dijo: «Si muero, sigan cavando. La tierra nos protege». Luego cerró los ojos,
con una sonrisa tranquila. Su historia se propagó entre los combatientes como una oración. En cada túnel nuevo, alguien escribía su nombre con un trozo de carbón. Lin se convirtió en símbolo de lo que el Vietcong representaba: resistencia, sacrificio y una fe inquebrantable en que el suelo bajo sus pies era más poderoso que cualquier bomba. A finales de ese año, los estadounidenses intentaron una última ofensiva para destruir el sistema subterráneo de Siyuchi. Usaron excavadoras, dinamita, napalm y miles de galones de gasolina. El fuego se extendió por kilómetros, la selva ardió durante días. Creyeron haber ganado, pero semanas después, mientras patrullaban los restos carbonizados, un soldado escuchó un sonido bajo su bota, un golpeteo leve, constante. Se agachó, apartó el barro, y vio una rejilla de ventilación oculta entre las raíces. El laberinto seguía vivo. Era imposible exterminarlo porque no era solo un conjunto de túneles, era una idea. La idea de que la tierra podía ser un refugio, un escudo, un hogar. Aquel año, el periodista francés Jean Moreau escribió en su crónica desde Saigón: «He visto ejércitos poderosos caer ante la selva, pero nunca imaginé que el enemigo más temido viviría bajo el suelo, respirando el mismo aire que el miedo». La guerra continuó, más sangrienta, más desesperada. Las tropas estadounidenses empezaron a perder la fe. Los hombres regresaban a casa con la mirada perdida, incapaces de olvidar el olor de la tierra húmeda. Algunos soñaban con túneles que nunca habían visto, atrapados por un eco que los seguía incluso después de la guerra. El Vietcong, aunque exhausto, seguía resistiendo. Cada túnel nuevo era una victoria silenciosa. Cada día que pasaba, el enemigo se debilitaba no solo por las balas, sino por el miedo invisible que crecía dentro de ellos. En lo profundo de la jungla, los susurros se mezclaban con el viento. La tierra, una vez más, se cerraba sobre sí misma, guardando sus secretos. Y mientras el mundo se preparaba para el final de aquella guerra interminable, los túneles permanecían allí, oscuros, silenciosos, inmortales. El año era 1973, y la guerra ya había devorado demasiadas almas. Los cielos de Vietnam estaban cansados de tanto humo, de tanto rugido metálico. En la jungla, los árboles nuevos crecían sobre la tierra calcinada, como si la naturaleza intentara borrar las heridas de los hombres. Pero bajo esa tierra, el laberinto seguía vivo, respirando despacio, esperando su momento. Los estadounidenses comenzaron a retirarse. El cansancio había vencido incluso a la maquinaria de guerra más poderosa del mundo. Muchos soldados partieron sin mirar atrás, con el rostro cubierto de polvo y el corazón lleno de preguntas. Algunos lloraban en silencio al ver las aldeas destruidas, otros maldecían el suelo que nunca pudieron conquistar. En los túneles, los combatientes del Vietcong escucharon la noticia en un silencio reverente. Nadie gritó victoria. Nadie celebró. Solo se miraron entre sí, con el barro aún fresco en la piel, sabiendo que lo imposible se había logrado. Años de oscuridad, hambre y miedo habían doblegado a un imperio. El comandante Min salió del túnel por última vez una madrugada nublada. Su cabello, antes negro, era ahora una sombra gris. Caminó entre los árboles quemados y respiró profundamente. Hacía años que no sentía el aire libre tan frío. La guerra terminó, murmuró. Pero sus ojos sabían que nada termina realmente. En Saigón, el caos se extendía como una herida abierta. Los helicópteros estadounidenses evacuaban a toda prisa a los últimos diplomáticos, mientras miles de vietnamitas del sur corrían desesperados hacia los muelles, buscando un lugar en los barcos que se alejaban del puerto. El sonido de las hélices mezclado con los gritos creó una sinfonía triste, el canto final de una guerra absurda. Mientras tanto, en Siyuchi, la tierra volvió a cerrarse sobre los túneles. Los combatientes comenzaron a salir poco a poco, cubiertos de polvo, delgados, con los ojos brillando de incredulidad. Algunos no sabían qué hacer al enfrentarse de nuevo a la luz del sol. Habían vivido tanto tiempo bajo tierra que el mundo les parecía otro planeta. Una mujer vieja los esperaba en la entrada de uno de los túneles. Su rostro estaba arrugado como la tierra misma, y su mirada, llena de calma, era la madre de Lin. Cuando vio salir a los jóvenes combatientes, sonrió y dijo: «Mi hija decía que la tierra nunca traiciona». Tenía razón.
Los hombres inclinaron la cabeza. En silencio, colocaron una flor blanca en la entrada del túnel donde Lynn había muerto. No había himnos, ni banderas, ni discursos. Solo el murmullo del viento entre los árboles que volvía a crecer. Con los años, los túneles de Siyuchi se convirtieron en una leyenda. Los turistas caminarían algún día por esos pasillos oscuros, asombrados de cómo un pueblo entero pudo vivir, luchar y morir bajo el suelo. Pero para los que estuvieron allí, no era historia, era memoria viva. Cada metro de tierra tenía un nombre, un sacrificio, una promesa. El periodista Jan Moreau regresó años después. Entró en los túneles con una linterna, siguiendo los mismos pasadizos que alguna vez aterraron al ejército más poderoso del mundo. Cuando salió, escribió una frase que daría la vuelta al mundo. El Vietcong no ganó por tener más armas. Ganó porque nunca se rindió, ni siquiera bajo la tierra. Décadas más tarde, un niño vietnamita jugaba cerca de una de las entradas selladas del laberinto. Su abuelo, un viejo combatiente, le contaba historias mientras el pequeño escuchaba con los ojos muy abiertos. ¿De verdad vivían aquí abajo, abuelo?, preguntó el niño. Sí, respondió el hombre con una sonrisa cansada. Aquí abajo soñábamos con ver el cielo libre otra vez. El niño tocó el suelo con la palma, como si quisiera sentir el pulso de los que estuvieron allí. La tierra aún guardaba el calor de la historia. Años después, cuando Vietnam se reconstruyó, los túneles se convirtieron en símbolo nacional. Pero más allá del orgullo, seguían siendo una advertencia. Ningún poder, por grande que sea, puede derrotar a un pueblo que conoce cada grano de su tierra. Algunos de los antiguos Tunnel Rats estadounidenses también regresaron, ya viejos, buscando respuestas que la guerra nunca les dio. Uno de ellos, el sargento Ellis, aquel que leyó en la pared «Estás respirando mi aire», se arrodilló frente a una de las entradas y lloró. «Ahora entiendo», susurró. No luchábamos contra monstruos, luchábamos contra hombres que defendían su hogar. La selva, mientras tanto, había vuelto a crecer. Los árboles cubrían las cicatrices del fuego. Las raíces abrazaban los viejos túneles, protegiéndolos como si fueran venas de un cuerpo antiguo. Por las noches, cuando el viento soplaba fuerte, algunos aldeanos juraban escuchar ruidos bajo el suelo, golpes, pasos, respiraciones. Decían que eran los espíritus de los que nunca salieron, guardianes eternos de la tierra. Con el paso del tiempo, la historia del Vietcong se transformó en leyenda. Los libros hablaron de estrategias y política, pero lo que realmente quedó en la memoria colectiva fue el valor de aquellos hombres y mujeres que, en lugar de rendirse, decidieron desaparecer bajo sus propios pies para seguir luchando. La guerra cambió para siempre la forma en que el mundo entendió la resistencia. No era cuestión de armas ni de ejércitos, sino de voluntad. Y esa voluntad se había forjado en la oscuridad, entre paredes de barro, iluminada apenas por la esperanza. Un día, un grupo de estudiantes vietnamitas visitó el lugar donde antes se extendía el laberinto. Una guía les mostró los túneles restaurados, los restos de cocinas sin humo, los hospitales subterráneos, los dormitorios donde cabían apenas 2 personas. Uno de los jóvenes preguntó, ¿por qué no se rindieron? La guía sonrió con dulzura. Porque no se puede rendir quien lucha bajo su propia tierra, respondió. El joven guardó silencio, mirando la entrada del túnel. Le pareció escuchar un eco, un suspiro profundo que venía desde muy abajo. Tal vez era el viento, o tal vez era la voz de los que alguna vez pelearon allí. El sol comenzaba a caer sobre la selva, tiñendo de oro las hojas húmedas. En la distancia, el río Saigón reflejaba el cielo tranquilo, como si por fin el país respirara en paz. Pero bajo ese suelo, el laberinto dormía, entero, eterno, esperando. Porque hay guerras que terminan en los libros, y otras que permanecen vivas en la tierra. Y Vietnam nunca olvidará a los que cavaron su libertad con las manos desnudas.